Dios es fiel y Dios es bueno, amén. Este día domingo 3 de mayo compartiendo con ustedes la palabra de Dios en el libro de Romanos, como es nuestro pantalla acá. Dice: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17, ¿no? Y claramente dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y cuando la Biblia dice cuando está escrito, ¿no? Quiere decir que es ley, es proyecto de ley que Dios estableció desde hace mucho tiempo. Lo hizo con Abraham, padre de la fe, y lo ha venido haciendo con cada hombre y cada mujer que le ha creído a Dios. Porque aquí lo más importante es creerle a Dios. Y muchas veces no entendemos lo que es vivir por fe, ¿no? Y vivir por fe no es solamente el poder creer en la fe, ¿no? Porque muchas personas piensan, y aquí es el pensamiento que el Espíritu de Dios me daba, o sea, es salvación y provisión. Cuando tú tienes fe, Dios honra esa fe que tú tienes, no solamente para salvación, sino también para provisión, ¿no? Y lo lindo de todo es que cuando Dios nos salva, Dios nos da lo que se conoce como, si vas al griego, la palabra es soteria, ¿no? Como el mundo esotérico, que es como un mundo espiritual, ¿verdad? Y la palabra soteria significa precisamente eso, ¿no? Y por favor no lo tomes a mal, la gente lo utiliza a mal cuando habla del mundo esotérico, habla del mundo espiritual, ¿no? De los poderes físicos y espirituales. Pero en realidad la palabra del griego esa es. En el hebreo la palabra es más bonita, es shalom, ¿verdad? Cuando alguien te dice shalom, no solamente te está diciendo paz, sino que te está diciendo prosperidad, salud, bienestar en todo lo que tiene que ver con tu vida total, ¿no? Eso se llama la bendición integral, ¿no? Como el grano de trigo integral, que no tiene hipocresía, que no tiene ningún tipo de adulteración, ¿verdad? No hay levadura en el shalom, sino que cuando alguien te dice shalom, te dice estás bendecido en todas las áreas de tu vida. Y es precisamente lo que nosotros recibimos cuando tenemos fe, ¿verdad? Porque dice que el justo por la fe vivirá. O sea, recibirá gozo, paz, alegría, todo lo que verdaderamente se necesita, ¿verdad? Para poder vivir, el Señor lo hace y lo pone cuando nosotros le creemos a Dios. El escuchar la palabra de Dios, el entender la palabra de Dios, el vivir la palabra de Dios es realmente todo lo que necesitamos, porque Dios tiene toda la palabra que nosotros necesitamos para el pasado, el presente y el futuro. Date cuenta que la Biblia maneja profecía bíblica, maneja, digamos, lo que estamos viviendo hoy. No es una sorpresa para nosotros el tiempo que estamos viviendo, sino que eso estaba profetizado ya. Son cosas que están establecidas ya para el final del tiempo, el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Y yo sé que tanto tú como yo pensamos eso. Desde nunca me imaginé que yo iba a vivir este tiempo que se está viviendo, pero bueno, nos ha tocado. Y tenemos que concentrarnos, entender que Dios tiene un plan, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿verdad? Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y una de las cosas extraordinarias que a mí me llaman tanto la atención es el creer, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo aún en el tiempo difícil. Y aunque toma un poquito, ¿verdad?, de uno poder entender lo que Dios está haciendo en un tiempo en el cual a veces no hay claridad de las cosas que vienen, porque a veces no tenemos claridad de lo que va a venir. Y en realidad pues a mí me preocupa mucho que la iglesia no tenga esa claridad de lo que va a venir. Pues que si nosotros hoy creemos, Dios nos va a llevar a una bendición mejor. Date cuenta que el mundo maneja el temor, ¿verdad? Y el temor viene a través de las noticias, de la incertidumbre. Por eso los mercados colapsan por la incertidumbre. Se dice que el dólar realmente ya no vale nada. Lo único que hace que el dólar se sostenga es la confianza que la gente tiene. Pero cuando suceden cosas como esta pandemia, la gente pierde la confianza y tú te das cuenta que la bolsa colapsa, porque es como aire caliente básicamente, ¿no? Pero en cambio la fe es sólida, la fe es sólida, pero tú tienes que poner tu parte, yo tengo que poner mi parte. Para los que les gusta reparar cosas, hay algo que se llama resina, ¿no? Que la resina la sacan de fibra de vidrio, realmente se utiliza para hacer botes, automóviles, se utiliza para reparar cosas, y la resina
necesita un químico que se le añade para que se endurezca y se llama catalizador, ¿no? Cuando tú preparas la resina para reparar algo, si la echas en la reparación, se va a correr, ¿no? Se va a caer. Pero si le echas unas gotitas de catalizador, eso hace que la resina se convierta en una piedra, ¿no? Entonces nosotros tenemos que añadirle a todo lo que estamos viendo eso, la esencia. El catalizador representa la fe. Si no le echas unas gotitas de catalizador a la resina, no se produce esa reacción química que solidifica el material y que hace que puedas construir un bote, que puedas construir una tabla de surfing, que puedas construir, reparar un automóvil. O sea, la fe es necesaria, es la que realmente nos impulsa a seguir adelante. Y por eso es bien importante que nosotros entendamos cómo Dios trató con Israel, por ejemplo, ¿no? Con la fe. Fíjate, cuando ellos andaban en el desierto, ellos recibían maná del cielo. Sí se les daba de comer, sí recibían sustento, ¿verdad? Pero era diario que recibían el maná y era porque estaban en el desierto, ¿verdad? Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, entonces ellos ya no recibieron maná, sino que comieron de las espigas nuevas, espigas de trigo nuevas que había en la tierra prometida, porque eso era lo que Dios les había prometido. Ahora bien, la tierra prometida representa a Cristo, ¿verdad? El desierto, ¿verdad? Representa la ley. Era donde vivíamos, como quien dice, a empujones, ¿verdad? Pero cuando ellos entraron a la tierra prometida, paró el maná, ya no cayó más maná, sino que ellos comenzaron a vivir por fe en la nueva tierra que Dios les dio. Y así es cuando uno entra a Cristo, cuando uno entra al Señor Jesús, uno entra a recibir salvación y provisión. Y esto lo digo porque muchas veces hay gente, ¿verdad? Especialmente pastores que solo se dedican a hablar de provisión, por ejemplo, ¿no? Y usted tiene que, como cristiano evangélico, tiene que crecer en estas cosas, porque hay tres tipos de pastores, ¿no? Tres tipos de pastores. El primero es el pastor correcto, ¿verdad? El pastor que Dios llamó, que de hecho, si Dios te llamó, Dios te va a sustentar y Dios te va a proveer. Por eso nosotros consideramos que a mí, a mi esposa y a mí, ¿verdad? La pastora Ana Alfaro y a mí, a tu servidor, pastor Alfaro, a nosotros Dios nos llamó, porque Dios hasta aquí nos ha proveído y nos ha sustentado. Nosotros no hemos confiado en nadie más, sino en el Señor, ¿verdad? Y nosotros creemos con todo nuestro corazón que tú tienes que identificar en dónde tú das, ¿no? Porque una de las cosas que realmente la gente tiene que hacer en el tiempo de escasez es dar, ¿no? Y luego te doy varios ejemplos de eso. Porque el Señor quiere que cuando nosotros estamos en tiempo difícil, nosotros actuemos en fe. O sea, el dar, el seguir a Dios, seguir amando a Dios, ¿verdad? Seguir sirviendo a Dios, tiene que ver con la fe directamente, porque si eres de Dios, si no eres de Dios, te va a pasar como a los otros dos tipos de pastores, ¿verdad? Hay un segundo tipo de pastor, y es el que se llamó solo al ministerio, ¿verdad? Personas que se llaman solitos al ministerio, ellos se nombran y se ponen en el ministerio. Bueno, es muy difícil hacer ministerio así, tienes que inventar mucho y tienes que usar todo tipo de manipulaciones para poder subsistir. ¿Por qué? Porque Dios no te va a respaldar cuando tú te llamas solo, ¿verdad? Así que hay un problema, porque mucha gente se dedican a hablar solo de dinero porque Dios no los llamó, se llamaron solos. Entonces utilizan todo tipo de manipulación y todo tipo de terapia psicológica en su gran mayoría, ¿verdad? Para lograr, y política también, porque también existe la manipulación de la política, para poder manejar la iglesia como una gran corporación y como un negocio, para que la iglesia pueda sustentarse, ¿verdad? Porque no fue Dios que llamó a ese hombre. Y el tercer tipo de pastor es aquel que lo llamaron los hombres, ¿verdad? Los hombres lo llamaron. Entonces, como lo llamaron los hombres lo tienen que mantener, ¿no? Eso sucede muchas veces en las denominaciones, ¿no? Yo estuve en una reunión de mi denominación precisamente un día y me di cuenta que los pastores primero averiguaban cuánto era el salario y después entonces iban a trabajar por ese salario. Y en realidad el ministerio no es un trabajo, el ministerio es un llamado que Dios te hace, ¿verdad? Es 24/7. El pastor asalariado pregunta cuánto le van a pagar y luego va. Yo me acuerdo que una vez me reuní con un pastor que tiene ahora una mega church, ¿verdad? Y me invitó a almorzar, me invitó a comer. Y entonces lo primerito que él me dijo fue:
yo dejo mi trabajo, me dijo, porque él trabajaba y de hecho le iba bien vendiendo algunas cosas que vendía, ¿no? No quiero decir específicamente qué para que no se corra el chisme. Pero anyway, la cosa es que me dijo, yo estoy esperando que los hermanos me confirmen lo que me van a pagar, me dijo, entonces yo dejo todo, me dijo, y yo me meto al ministerio. Y entonces dije, ¿lo están llamando los hermanos o lo están llamando los hombres o se llamó solito? Dije, pero Dios no lo llamó, porque cuando Dios te llama, tú no preguntas cuánto van a pagar, sino que tú simplemente te tiras de cabeza a servir a Dios, ¿no? Y esto me recuerda a mí una anécdota de una campaña masiva que hubo en el África, donde habían millones de personas, porque en África se hacen campañas para millones de personas. Y un muchacho, cuando pasó el cesto de la ofrenda, porque era tan grande la multitud que los cestos eran literalmente grandes, ¿no?, para recoger la ofrenda. Y dice que este muchacho se metió adentro del cesto, se tiró adentro del cesto de la ofrenda. Y al predicador le pareció extraño que este muchacho había hecho eso. Pero no fue sino hasta unos años más adelante cuando este predicador estaba en el hotel, en su cuarto de un hotel, ¿verdad?, de viaje, cuando vio en la televisión a un hombre que Dios lo estaba usando grandemente para predicar el evangelio, también llenando estadios y campañas masivas, y se dio cuenta que el hombre que estaba predicando era el que se había tirado en el cesto en la campaña que él tenía hacía años atrás. O sea que este hombre no dio, sino que se dio a Dios, ¿verdad? Se tiró de cabeza en el cesto de la ofrenda. Y obviamente aquel que se da al Señor, ¿verdad?, Dios lo agarra y lo levanta. Pues no tenemos que darle a Dios, sino que tenemos que darnos a Dios, ¿verdad?, completamente. Ahí es donde viene el resumen, ¿no?, de lo que es el resumen de la fe, ¿no? Cuando muchas veces entendemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, es como un padre que es motivador, ¿verdad? Y Él quiere como padre proveer, proteger y sustentar. En este tiempo, hermano, así es, en este tiempo. Dame tiempecito que vamos a llegar a un tiempo. Te voy a dar un par de ejemplos que te van a consolidar hoy el tiempo que estás viviendo y te vas a dar cuenta que dónde estás, cómo estás y con lo que tienes, Dios te puede reinventar y pueden suceder cosas tremendas en tu vida. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Mi esposa y yo, cuando vamos de compras, siempre ella ve muchas cosas, ¿no? Como todas las esposas, ven y ven. Yo solo me estoy por ahí sentadito esperando, ¿no? A ver que termine el search, ¿verdad?, de toda la mercadería. Y es así, ¿verdad? A las mujeres les gusta ver todo y eso es bonito. Pues yo entiendo eso y me quedo tranquilito. Pero a veces veo un item, algún artículo que realmente considero que puede ser útil en mi casa. Y yo regularmente a mis hijas desde chiquitas siempre les compré ponchitos, ¿verdad? Siempre les compré colchitas. Y me gusta eso. Yo soy padre, ¿verdad? Y el padre protege, provee y sustenta, ¿verdad? Y es una de las características del Padre. Y te estoy dando este ejemplo. Si yo, siendo defectuoso, teniendo tantas cosas que no están bien delante de Dios, pero si yo, como dice Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y como padre me gusta que estén en la casa, ¿verdad?, que miren una movie, que miren televisión, que se tomen un cafecito, un tecito, una sopita, y que tengan un su ponchito, ¿verdad? Es mi mentalidad, ¿no? Porque como padre yo protejo, sustento y proveo, ¿verdad? Y me gusta eso, me llama la atención saber que mis hijas están bien, ¿verdad? Eso es la mentalidad de padre, ¿no? Y es así con Dios. Dios quiere que tú estés bien, Dios quiere que tú estés cómodo, que estés bendecido. Dios no quiere que andes arrastrado mendigando, Dios quiere que estés bendecido. Y hay veces que las situaciones difíciles vienen para que nosotros podamos manejar el amor de Dios. Dice, el justo por la fe vivirá, ¿no? Y en este sentido, cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús, por ejemplo, cuando los discípulos de Juan le vienen a preguntar a Jesús que si era él el que había de venir o habría que esperar a otro, Jesús viene y categóricamente le dice a Juan estas palabras. Se encuentran en Lucas 7:22 estas palabras. Y me gusta porque este texto de la Escritura nos da a entender que Jesús está preocupado por los que no tienen nada, ¿verdad? Y si Él es Padre, Él sustenta, protege
y provee, y Dios lo va a hacer. No importa la pandemia, no importa lo que digan, lo que no digan, Dios en este tiempo nos va a sostener. Y esta palabra viene para que tú te des cuenta que no debemos estar dudando, no debemos estar atemorizados, ¿verdad? ¿Qué dice ahí la escritura? Dice: vayan y háganle saber a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, ¿verdad? Y mira la preocupación del Señor: y a los pobres es anunciado el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué Jesús estaba tan interesado en anunciar el evangelio a los pobres? ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el evangelio, tú dejas de ser pobre. No que te vuelvas una persona ostentosa, ¿no? Como vemos los extremos, como estoy diciendo. No, si tú eres llamado por Dios, tú vas a vivir en el nivel de lo suficiente, ¿verdad? Que tú tengas suficiente. No que vivas a los tumbos, ¿verdad? O comiéndote un cable, como se dice aquí típicamente en Miami, sino que tú vivas con lo suficiente, pues, ¿verdad? Que tengas lo que necesitas. Por eso dice: teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto. O sea, Dios quiere contentamiento en tu vida. La evidencia de la fe es que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Que confiamos en Dios. Vivir por fe implica esto: esperar en Dios, depender de Dios, creerle a Dios, ¿verdad? Porque a veces no le creemos a Dios y nos llenamos de temores, de dudas. Hoy te tienes que agarrar de la palabra y tienes que creerle a Dios, ¿verdad? La palabra shalom significa salvación, y la salvación viene con también provisión. Jesús nos lo enseñó claramente, y viste que por eso estaba interesado por los pobres, porque cuando el evangelio viene, ya tú dejas de ser pobre, porque el evangelio te enseña y te ubica. El evangelio te enseña a dar, a ser dadivoso, a cuidarte, ¿verdad? A administrar. O sea, el evangelio te ordena tu vida. Tomas mejores decisiones, ¿verdad? El Espíritu de Dios te da dominio propio, el fruto del Espíritu se desarrolla en ti. Entonces tú tienes paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Dominio propio, porque es lo que realmente reciben los pobres. ¿Por qué la gente está pobre? Es porque no tienen fe, porque no le creen a Dios, porque no tienen sabiduría de Dios, porque no se animan a creerle a Dios, porque no creen que donde están, cómo están y con lo que tienen, Dios los va a levantar. Y quiero decirte, tú tienes un tesoro debajo de tus pies, tienes un tesoro en tus manos, tienes un tesoro en tu familia. Si te das cuenta, estos días nos han servido para ubicarnos y para valorar lo que realmente importa. Muchos de nosotros estábamos corriendo, todo el mundo estaba afanado, todo el mundo salía corriendo para acá, iba para allá. O sea, hoy que el Señor nos ha dicho: estar quietos y conocer que yo soy Dios, nos hemos dado cuenta que hay otras cosas que no estábamos valorando, que realmente tienen valor. Hay gente que se reinventó, hay empresas que producían una cosa, pero inmediatamente, tuviste por ese espíritu se llama entrepreneur, se llama el espíritu de aquel que es llamado, ¿verdad?, para hacer un propósito específico. Se cree que un entrepreneur en las grandes corporaciones es aquella persona que tiene independencia, que tiene sabiduría, que sabe implementar y inventar y también implementar cosas nuevas para poder llevar a esa empresa a otro nivel. Entonces Dios, de dónde estamos y cómo estamos y con lo que tenemos, Dios nos va a reinventar. Y estoy seguro que va a pasar en tu negocio, va a pasar en tu vida, va a pasar en tu empresa. Yo sé que ahora mismo estás viendo un tipo de caos, las estadísticas no son amigables ni favorables para nadie, pero Dios es el Dios de todo poder. Y dice: el justo por la fe vivirá. O sea, yo sé que a mí Cristo me limpió con su sangre, y si todavía tú no eres de esas personas que Cristo ya te limpió con su sangre, hoy tú puedes recibir a Cristo. Jesús está interesado en que a ti se te predique el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, tu vida cambia. Y yo te garantizo a ti que al final de esta predicación, yo sé que tú te vas a entregar al Señor. Es más, sabes que en la página puedes poner allí: me entregué a Cristo. Yo le pido por favor que sea usted una de las personas que hoy por primera vez en la página usted cliquea y dice: me entregué a Cristo. Yo quiero ver esos nombres de esas personas que hoy están recibiendo fe, que le están creyendo al Señor. Mira, aquí por ejemplo tengo algunos ejemplos, ¿no?, de lo que es la salvación junto con provisión. Dice que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que
Dios trae la provisión, es que Dios te va a proveer para la visión. Eso quiere decir la palabra provisión. Dios no te va a dar nada si tú no tienes planes hacia Él, por decirlo así. Y por eso es que la humanidad está pasando por este momento, porque se olvidaron de Dios. Entonces, cuando la gente se olvida de Dios, Dios quita la mano y todo el mundo se da cuenta que sin Dios nada podemos hacer. ¿Te das cuenta? Colapsa todo sin el Señor. Pero cuando tú tomas en cuenta a Dios, aún en el tiempo de crisis, Dios te sostiene. ¿Te das cuenta? Cuando Pedro se estaba hundiendo después de que caminó en el agua, dice que el Señor al momento asió de él y lo levantó. La tormenta siguió, pero él estaba en los brazos del Señor. Yo me siento así, yo espero que tú te sientas así. Hay una tormenta, hay una pandemia, hay un juicio, hay problemas en la tierra, pero nosotros estamos en los brazos del Señor. Estamos descansando en el Señor, esperando lo próximo que el Señor va a hacer. Dice, pastor, pero el problema está, o sea, la situación está, claro, la tormenta seguía, pero él estaba en los brazos del Señor, y no fue sino hasta que ellos llegaron a la barca que la tormenta cesó. ¿Te das cuenta? O sea, Dios en medio de esta circunstancia puede hacernos ir una milla más, puede hacernos ir, ¿verdad? Hasta donde tengamos que llegar, aunque haya tormenta afuera. Esto lo tienes que tomar en cuenta. Ahora dice, Elías, por ejemplo, y aquí cambio a otro personaje bíblico, fue enviado a un arroyo después de que profetizó para que no lloviera. Si te das cuenta, Elías fue el autor de la sequía, porque él fue el que oró para que no lloviera. Entonces Dios, en lugar de ponerlo en Primer Impacto o sacarlo en el canal de noticias, lo mandó a esconderse a un arroyo y le dijo estas palabras: escóndete en tal parte, le dijo, y allí hay agua, por supuesto porque era un arroyo, y los cuervos te llevarán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea, sabemos y lo hemos dicho otras veces, los cuervos son ladrones, nunca le van a llevar nada a nadie, pero el Señor los cuervos también los maneja, así como maneja también aquella persona tacaña, aquella persona mezquina, aquella persona que es problemática, porque vaya si no encontramos gente problemática, a veces en el tiempo más difícil encontramos gente problemática. No me quiero ir de Elías, pero quiero mencionar a Nehemías, que tenía a Sanbalat, a Tobías y a Gesem el árabe, que eran los tres chiflados literalmente, que le hacían la vida imposible y que en lugar de ayudarlo en tiempo de pandemia, más bien lo hundían. Porque hoy en día, más vale que te haya amado Dios, porque si te llamaste tú solito o te llamó el hombre te va a fallar. Porque muchas veces entre uno más espera ayuda del hombre, es cuando menos la recibe. Pero si Dios nos llamó, vamos a confiar en Dios, porque Dios es el que realmente mueve cielo y tierra para poder llevarte la bendición. Así como Dios se lo dijo, así le pasó a Elías: pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Lo puedes creer tú? Yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice. La Biblia es la palabra de Dios. Yo sé que es difícil creer estas cosas, como por ejemplo cuando Jesús y Pedro debían impuestos y Jesús le dijo a Pedro: váyase para el mar, mijo, y el primer pez que usted saque me lo trae, y le abre la boca y ahí va a ver que adentro van a estar los impuestos que nosotros debemos. Y usted me dice: pero ¿cómo se aplica eso a nuestra vida, pastor? Bueno, es un ejemplo extremo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Yo sé que es difícil de creerlo, pero eso sucedió y yo lo creo. ¿Por qué? Porque si está en la Biblia, yo lo creo, y si Dios lo hizo por otro, yo creo que también lo hace por mí. Y tú, hermano amado, deberías de hacer lo mismo. Si Dios lo hizo por otro, lo hace por ti. Por eso los testimonios son importantes, porque cuando la gente testifica, todo el mundo dice: wow, si Dios lo hizo por el hermano, también lo puede hacer por mí, porque eso es para levantarse en fe. Es la fe de la palabra de Dios. Entonces, así mismo, Elías fue, por su misma oración, dejó de llover tanto que el arroyo se secó y ya no había más agua en el arroyo. Los cuervos seguían viniendo por la mañana y por la tarde, pero si no hay agua, ¿cómo tú te tragas el pan y la carne? Casi chistoso el asunto, pero dice que el Señor ya había lidiado con una viuda que vivía en Sarepta de Sidón, que tú la conoces bien, y que ya Él le había dado orden a esa viuda para que sustentara al profeta cuando él llegara. Elías llega precisamente obedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque todo en el tiempo de Dios. Llega a la viuda y la ve como la ve y dice: wow, aquí no hay mucha esperanza. Pero cuando ella le dice: solamente tengo un poco de aceite
y un poco de harina, Elías se atreve a creer lo que Dios le dijo, que la viuda lo iba a sustentar. Y entonces Elías le pidió que cambiara su plan de muerte por un plan de vida. Y le dijo: ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y el profeta en aquel tiempo representaba literalmente a Dios en la tierra, ¿no? Él le dice: hazme a mí primero. O sea, como quien dice, Dios le dice: de lo poco que tienes, ¿puedes darme a mí primero? Porque Jehová ha dicho así. Y es una promesa nada más. La harina no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y dice que ella fue e hizo como el profeta le había dicho, y comió ella y sus hijos por muchos días, hasta que llovió otra vez sobre la tierra. ¿Qué te parece? Va a llover otra vez sobre la tierra, va a venir otra vez la bendición sobre la tierra. Pero para entonces nosotros en este tiempo tuvimos que haberle creído a Dios, porque para Dios nada es imposible, ¿no? Jesús, escucha bien esto, de lo poco siempre multiplicó más. Nunca había tanto. Cuando se multiplicaron panes y peces, por eso te digo que la salvación, la fe, perdón, viene salvación y provisión. Muchos lo han espiritualizado tanto y dicen: no predique la provisión. Se predican las dos cosas. Se predica la salvación en el Señor Jesucristo y la provisión, porque dice que el justo por la fe vivirá. No dice que por la fe morirá. El Señor dice: por la fe vivirá. O sea, nos toca vivir hoy en esta tierra, ¿no? Y Jesús lo sabía. Cuando las multitudes vinieron a Él, ¿qué fue lo que buscó el Señor? Buscó alimentar a la multitud. Él tenía planeado darle de comer a todos los miles que le seguían y le servían. Escucha, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, ¿no? Ahora hablo de eso. Pero esta gente andaban detrás del Señor. Todo lo que hacemos de hoy en adelante, hermanos, en alguna medida tiene que llevar bastante de organización para poder decir: estoy haciendo esto, ¿verdad? Y este tiempo, este talento y este dinero, esta parte de esto es para el Señor, ¿verdad? Eso fue lo que hizo esta gente. Las multitudes andaban detrás del evangelio, detrás del Señor. Y el Señor sabía que tenía que alimentarlas. Y Dios siempre multiplica lo poco. Hoy estamos creyendo que Dios multiplica lo poco, hermano. Créelo, créelo. Mira, no te enredes mucho, solamente créelo, que con lo que hay Dios nos va a bendecir. Yo lo creo con todo mi corazón. Dios está haciendo un milagro ahora mismo en tu salud. Dios está haciendo un milagro en tu chequera. Dios está haciendo un milagro en tu visión, porque hay que tener provisión. Si tu visión, si tu negocio, si lo que tú estás haciendo, aunque no sea ministerio, aunque sea secular, pero si tú ya soñaste con bendecir a Dios de eso, estate seguro que Dios te lo va a multiplicar y te lo va a prosperar. Porque dice: no os afanéis por el día de mañana, qué comeréis, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán como una añadidura. Y sin duda Dios nos va a llevar de este momento. Mira, este momento es profético, este momento es especial, este momento tenía que venir, porque cuando hay de todo, ¿cómo Dios puede glorificarse? Dios solamente se glorifica en lo poco. Dios siempre nos lleva de poco a mucho. Y si en este tiempo hay poco, sobre lo mucho Dios te va a poner. Simplemente escúchame otra vez. Necesito que el Espíritu me ayude a darte las palabras necesarias. Pero de todos tus proyectos, una buena porción de todos tus proyectos tiene que ir dirigido, enfocado al reino de Dios. Al reino de Dios, porque eso es lo que Dios hace. Y por eso te digo, mira, si tú no consideras que Dios me llamó a mí como pastor, busca un hombre que Dios llamó y dale, bendícele, organízate para poder darle. ¿Para qué? Para que cumpla el llamado de Dios, porque de eso es que Dios bendice a la gente. Y si no,
siempre estarás en un círculo vicioso. Siempre estarás confiando de lo que guardaste. Siempre estarás en esa necedad de depender de tu propia seguridad, de una seguridad que inventaste, que dicho sea de paso es efímera, porque dice que las riquezas se harán alas como de águila y volarán. En cambio, la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy Dios nos está diciendo esto ahí. Hay una historia verídica que me gustaría cerrar con ella y un texto más que quisiera darte, pero esta historia es verdad. Dice que había un hombre en Europa, algún país de Europa, que tenía un terreno, tenía un buey y un arado. Y este hombre en este terreno trabajaba tanto, pero le costaba que produjera, le costaba arar la tierra y estaba exhausto, ¿verdad?, de luchar con ese terreno. Y en eso vino un hombre y le dijo que en la India estaban encontrando diamantes. Y finalmente él se paró y dijo, you know what, le dijo, yo creo que aquí no hago nada porque esto está árido, esto es difícil labrarlo, es difícil sembrar, difícil cosechar. Y decidió, tomó la gran decisión de vender el terreno. Vendió, agarró la plata y se fue rumbo a la India, donde pasó bastante tiempo tratando de encontrar los diamantes y se involucró en todo lo que era la búsqueda de los diamantes. Y definitivamente, después de un tiempo, como no encontró nada, fue a España. Y en España tampoco encontró, ¿verdad?, buscando y buscando. Y dice que un día, sentado a la orilla de un río en España, hizo una nota de suicidio. Y después de haber terminado la nota, y abajo dijo, definitivamente por ninguna parte hay diamantes. Y dice que después de la nota, el tipo se tiró al río y literalmente se suicidó y murió. El hombre que le había comprado el terreno, en su conversación con otro hombre una mañana, porque este agarró el terreno y entonces comenzó a trabajar también igual que el otro y le daba, le comentó al hombre y le dice, fíjate que este terreno que yo tengo, le dice, es tan difícil, le dice, de que produzca, no sé qué hacer. Acuérdate que esta historia es verídica. Dice que le dijo el otro, ¿por qué? Le dijo, ¿cuál es tu problema? Dice, encuentro unas piedras negras siempre por todos lados, piedras negras de todos tamaños. Y yo, le dice, las he ido colectando y las he ido haciendo a un lado. Le dice, y esta es una de ellas, y le muestra una de las piedras negras, grande, ¿no? Y el tipo que conocía le dijo, ¿tú sabes? Le dijo que esta piedra es un diamante. Le dijo solamente que es un diamante en bruto. Le dijo, no ha sido cortado todavía, pero lo que tú tienes aquí es un diamante. Y literalmente este terreno, ¿verdad?, cuando fueron a ver, realmente habían diamantes en ese terreno. Esta es una historia verídica. ¿Sabes por qué? Porque uno de los diamantes que se sacó de ese terreno fue utilizado para hacer la corona que la reina de Inglaterra tiene. Imagínate tú, este hombre toda la vida estuvo sentado en la bendición y nunca vio la bendición. Nunca supo lo que podía hacer con lo que tenía, porque simplemente no le creía a nadie, ni creía lo que se pudiera hacer. Y yo te digo que Dios nos tiene sentado en un lugar donde tú estás, hay bendición. Tu negocio es una bendición, tu familia es una bendición, la situación que tienes, lo que estás viviendo es una bendición y tú no te has dado cuenta. Lo que tenemos que hacer es creerle al Señor. Hay un texto con el cual quiero cerrar y es Marcos 9:16, y quiero que todos lo veamos. Yo sé que si vas en tu Biblia, Marcos 9:16 tiene un texto espectacular y dos revelaciones que tienen que ver con el mundo espiritual. Literalmente dice que había un muchacho, ¿verdad?, que tenía un espíritu inmundo que desde hacía mucho tiempo que le azotaba, que le amenazaba, le torturaba, le atacaba, ¿verdad? Y dice que lo sacudía y echaba espuma y crujía los dientes y se iba secando, ¿no? Literalmente era una condición espiritual que estaba transformándose en un problema físico. Y dice, este hombre le dice, le dije a tus discípulos, le dice a Jesús, que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, mira, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?, le dice Jesús. Y dice, traérmelo acá. O sea, envía al Señor a traer al muchacho, ¿verdad?
Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo: desde niño, ¿no? Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero nos revela que aún los niños pudiesen ser afligidos espiritualmente por algo. ¿Te das cuenta? Número 1, dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero la pregunta es: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y esta es una pregunta muy, muy capciosa, porque cuando tenemos fe nunca preguntamos si Dios puede. Hay ciegos y leprosos que no preguntaron si Dios podía, sino que preguntaron: si quieres hacer algo, sáname. ¿Y quieres que te diga algo? Estaban en lo correcto, porque hay veces que Dios quiere y hay veces que Dios no quiere. Eso es verdad. Pero la pregunta no es si Dios puede o no, porque Dios puede, porque la Biblia nos dice que para Él todas las cosas son posibles. Así que Dios, si quiere, bueno, está bien, pues no es tanta la incredulidad. Pero no puedes decir si puedes hacer algo, porque esto es lo que el padre decía. O sea, ni los discípulos pudieron. Y la pregunta del padre de familia es: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo estas palabras: si puedes creer. Bueno, ahora voy a detenerme porque no es así como el Espíritu de Dios me dijo. O sea, el tipo tenía, los discípulos no pudieron, él no creía que Dios lo podía hacer. Porque si él hubiera creído que Dios lo podía hacer, él hubiera dicho: si quieres, ayúdanos. Pero él dijo: si puedes. O sea que estaba bien mal en fe, muy mal en la fe. Porque por lo menos debemos creer que Dios puede hacerlo. Entonces yo quiero que usted suba ese escalón a creer que Dios puede hacerlo. Porque fe es creer, depender, confiar totalmente de Dios. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. O sea, ya entendimos que somos justificados por la sangre de Cristo, que Cristo nos limpia los pecados, que el Evangelio viene a nosotros, que Él se preocupa de los que, del hombre, ¿verdad? No solamente por su salvación, sino por su provisión, porque Dios puede proveer. ¿Cuántos creen en este día que Dios puede proveer? Miren, échese aire así en el cerebro, quítese toda idea, todo. Le haber dicho: mire, mijo, échese aire, ¿verdad? Ventílese un poco y prepáreme su cerebro, porque le voy a decir algo. Olvídese de que los discípulos no pudieron, olvídese de todo lo malo que ha pasado, olvídese de toda noticia adversa, quítese todo eso, quítese todo eso. Y Jesús le dice: ¿está listo? ¿Está listo? Bueno, aquí le va. Le dice Jesús: si puedes creer, para el que cree todas las cosas son posibles. Y aquí lo dice categóricamente otra vez. Dice: pero Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. Entonces este hombre, inmediatamente, el padre del muchacho pegó un grito y dijo: creo. Cuando él dijo esta palabra, hermano, porque dijo creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Yo te digo a ti que cuando él dijo creo, algo pasó en el mundo espiritual. Algo sucedió en el ambiente. No solamente en el mundo espiritual, sino en el mundo físico. Cuando él dijo creo, dice esto: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba. Parece que cuando este tipo dijo creo, sucedió algo, una conmoción, sucedió algo increíble, sucedió algo impresionante. La gente misma se levantó, como cuando alguien va a meter un gol en un partido, ¿no? Que la gente, el graderío se para, todo el mundo se para, porque va a pasar algo impresionante. Por una palabra que un hombre incrédulo dijo, este día dijo creo, ayuda mi incredulidad. Y dice la Biblia claramente que cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Segunda verdad espiritual: los demonios pueden salir y volver a entrar en la persona. Jesús, si no fuera así, Dios no lo hubiera dicho.
dijo: vete y no entres más en él. Y esto lastimosamente sucede muchas veces con el temor, porque el temor es un espíritu, así como la fe también es un espíritu. Muchas personas dejan que el temor se apodere de sus vidas, la duda, la incredulidad, la incertidumbre, las noticias, y no ven los diamantes que están debajo de los pies. No ves la bendición que hay en tu casa, en tu familia, en tu terreno, en lo que posees, en lo que tienes, en tus bienes. Dios tiene tu bendición allí cerquita. Si lo puedes creer, no tenemos que salir corriendo, no tenemos que mudarnos, no tenemos que desesperarnos. O sea, Dios te ha dado tiempo, talento y dinero. Explótalo. Comienza. No te rindas. Créele a Dios. En este momento, si puedes creer, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y levantamos el corazón en este momento. Y Padre, yo te pido por los que ven, te pido por los que estamos reunidos, Señor, que tú puedas llevar, Padre Santo, nuestra fe a otro nivel. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Todos nosotros podemos decir: creo, Señor. Y que al decir esa palabra, Padre Santo, tú provocas una revolución en el mundo espiritual que va a repercutir en el mundo físico, en ideas, en conceptos, en renovación, en restauración, Padre, en sanidad, en liberación y en salvación en este momento, Padre. Si tú puedes decir: creo, si quieres creer, Jesús quiere entrar en tu corazón y en tu vida. Si puedes creer en este momento, Jesús transforma tu vida. Hay una mujer, tu negocio se cayó, está perdido, no hay respuesta, no hay solución, pero Dios te va a reinventar. Tú puedes creer, no lo razones. Esto no es de razonar, esto es de creer. Si tú agarras lo que te estoy diciendo y lo atesoras y lo metes en tu corazón, quédate con la fe. Vas a ver que Dios te va a abrir las puertas y tú vas a dar testimonio de eso. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer en esta mañana. Queremos creer aquí en Cristo fiel y verdadero. Usted cree donde quiera que esté. Especialmente hoy quisiera personas cliqueando allí en esa pantallita donde dice: recibí a Jesús en mi corazón. Pero primero vamos a hacer esa oración para darle a Cristo la vida. Este es el momento. Ayúdame a orar toda la iglesia, please. Todo el mundo orando, todo el mundo creyendo, todo el mundo en silencio, declarando que hay vidas que se salvan en este momento. Donde quiera que estés, te pido que confíes en el Señor. Mira que es por fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, no lo has visto llegar, pero la bendición viene y el Señor está allí. Dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Fíjate la evidencia de la fe, que aunque no lo ves, Dios está en control. Es más, cuando menos lo sientes y cuando menos ves, es cuando Dios más está en control. Y este momento es el momento, donde quiera que estés, dile: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento, Señor, de mis pecados. Perdóname, Señor. Me arrepiento genuinamente de haberte fallado. En este momento, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador, como mi Salvador personal. Dile: Señor, prometo servirte y seguirte, Padre. Gracias, Señor Jesús. Qué bendición haber hecho esa oración. Es la oración de salvación. Ahora le vas a contar a tu familia. A la primera persona que le vas a contar es a la persona que te guió a ver esta transmisión. Llámalo y dile: mira, me convertí al Señor hoy, recibí a Cristo en mi corazón. Y luego ahora vas a cliquear y vas a decir: recibí a Cristo, mi nombre es fulano de tal. Si entraste por primera vez, también ve y pon tu nombre allí, para que nosotros sepamos que entraste, que llegaste por primera vez, que recibiste a Cristo. Hoy el Señor te ha dado una palabra. Hoy el Señor ha transformado tu vida. Y yo te aseguro a ti que esta semana que viene son semanas de buenas noticias. Así es, no pongas tus ojos en la circunstancia que se está viviendo en el mundo, porque Jesús ha vencido al mundo. Dice esto: no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creer a Dios, creer en mí. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Y así es como nos movemos. Qué lindo es saber que la fe implica dos cosas: implica salvación
implica provisión. Dios no bendice a la persona si no tiene visión, ¿verdad?, con respecto al reino de Dios. Yo te invito, escucha, corriste mucho y le diste poco al Señor, le diste poco tiempo, talento y dinero, y ahora tienes que revertir eso para que venga bendición sobre la tierra. Yo creo que la iglesia es la responsable de las cosas que pasan en las ciudades, en las naciones y en el planeta. La iglesia perdió la pista, perdió de vista al Señor, y la iglesia ahora mismo tiene que volver otra vez a la senda antigua. Tenemos que volver al evangelio, tenemos que volver a la palabra genuina del Señor. Y yo te digo a ti, que Dios nos conserve, que Dios te conserve a ti, a tu familia. Yo sé que crees, hermano, yo sé, hermana, que le crees a Dios. Yo sé que Dios te va a sacar adelante en victoria, pero es el momento de creer a Dios. Y agradecidos estamos este día por ustedes que nos han llamado, que nos han reportado la sintonía. Sé que Dios está obrando, y el Espíritu de Dios me pide no solamente la oración de fe, sino que vamos a orar por tu bienestar. Quiero orar por seguridad, por salud, que el Señor te guarde, especialmente ahora que algunos de ustedes ya van a poder regresar al trabajo. Vamos a comenzar a contactar más gente, ¿verdad? Vamos a estar en más lugares. Orar por la protección del Señor. Primero, vamos a hacer lo nuestro, nos vamos a cuidar, vamos a guardar la distancia, vamos a utilizar todo el equipo que se necesita. Pero número 2, vamos a dejar que Dios nos proteja y nos guarde, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, que podamos mantener, Señor bendito, la calma, Señor, en el momento de regresar a la sociedad, introducirnos, Padre Santo, en el mundo para poder comenzar, Señor, a vivir. Señor, te pido que tú guardes tu iglesia, que guardes a Cristo fiel y verdadero, a los hermanos que nos ven, a los hermanos que por primera vez nos contactan. Señor, bendícelos, Padre. Declaramos bendición. Mire, si usted está enfermo, declare sanidad. Ponga la mano derecha en su corazoncito como una cuestión simbólica de fe. Señor, mira, sana. Enviamos tu palabra, Señor, que tú sanes los enfermos en el nombre de Jesús. Que tú proveas, Padre Santo, lo que se necesita. Ahí donde usted está creyéndole al Señor, levante su mano derecha. Ahí en la casa, levante su mano derecha, Señor, y dile: Señor, todo lo que tú tienes para mí esta semana, Señor, yo lo recibo por fe. Lo recibo por fe, Padre. No razono, sino creo, Señor, que tú me bendices. Y que en este momento, Padre Santo, ponemos todo en tus manos. Ponemos todo, Señor, a tus pies. Tú eres, Señor, el que merece la gloria y la honra. En este momento, gloria al Señor. Ahí donde está, vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor.